en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Tomen asiento un momentito. Queridos hermanos, qué bueno es ver en la orientación de Jesús que tenemos una ley, un mandamiento, tenemos una guía para seguir. Para los judíos, lo más importante era la ley. Ellos le llamaban la Torá. La Torá son, en el fondo, los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Creo que lo dije todo, ¿no? Bueno, y en esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, está contenida la ley de Dios. Aparte de eso, los fariseos y los escribas del templo habían constituido un montón de otras leyes, ¿no? Que algunas de esas leyes Jesús las criticó porque eran tradiciones humanas, como por ejemplo lavarse 7 veces las manos antes de comer, ¿no? Eso lo inventaron los hombres después con el tiempo, le pusieron más color a la ley que había dado Dios. O de no poder hacer nada, ni siquiera un milagro, en un día sábado porque no se podía trabajar. Jesús combatió esa costumbre, dijo: no está bien, en día sábado hay que practicar la caridad. Y a Jesús lo criticaron mucho por hacer obras buenas los días sábados. Entonces, Jesús hoy día nos dice: tenemos que ver lo esencial de la ley, lo más importante, ¿no? Cuando se le acerca un escriba y le pregunta ¿cuál es la ley más importante? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más importante. Y amar a Dios con toda la mente, con todo el ser, con toda nuestra vida, significa obedecerlo. Realmente es obedecer a Dios. Después dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Significa también cumplir los otros mandamientos de la ley de Dios: honrar padre y madre, no matar, no mentir, no cometer acciones impuras, no robar, etc. Todo eso por amor a Dios, porque Dios nos amó primero. Y en nuestra vida acá, entonces, es una prueba, hermanos. Estamos aquí en un test para ver si somos realmente de Dios o no lo somos. Y el que es de Cristo va a cumplir los mandamientos de la Iglesia, los mandamientos de la Biblia, de Dios en el fondo, ¿no? Jesús dijo que no vino a anular esa ley antigua, sino que vino a darle cumplimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Tener una actitud de obediencia. Hoy en día es un poco difícil obedecer la ley de Dios, porque vivimos en una época de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Es
una renuncia al mandamiento de Dios, una renuncia al camino que Cristo nos enseña. Es decir, yo no quiero cumplir los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Yo quiero hacerme mis propios mandamientos. Dice el hombre actual, ¿no? El ser humano piensa de esa manera. Nosotros vamos a decir lo que es bueno. La Biblia dice que no hay que matar. Bueno, nosotros elegimos matar. Entonces estamos de acuerdo con el aborto, dicen muchos, estamos de acuerdo con la eutanasia, con la fertilización in vitro, etc. El mandamiento de Dios es claro, dice que hay que unirse en familia, hombre y mujer. Muchos dicen, no, si ahora da lo mismo. Un hombre con un hombre se pueden casar, tener hijos, lo mismo una mujer con una mujer. El amor aguanta todo, el amor sirve para todo. Pero es que esa no es la enseñanza de Dios. Ese es el problema. Dios dice, crezcan y multiplíquense. Entonces, en el mandamiento de la Iglesia y de Dios, por supuesto, está prohibido, totalmente prohibido, bajo pena de pecado mortal, la anticoncepción. Usar anticonceptivos para no tener hijos, ¿no es cierto? Tanto el hombre como la mujer, preservativos y todo eso que ahora están entregándoselo a los niños en el colegio más encima, ¿no? Como si fueran dulces. Todo eso demuestra que estamos viviendo una época de apostasía, de renuncia a lo que Dios enseña, al mandamiento de Dios. Estamos ofendiendo a Dios porque lo desobedecemos, pero sobre todo estamos entristeciendo el corazón de nuestro Padre Dios, porque cada vez que pecamos y nos ponemos leyes que son diabólicas para guiarnos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque en definitiva un alma en pecado mortal, cuando muere esa persona, no se va al cielo, porque quien no cumple el mandamiento de Dios simplemente tiene un destino eterno, el infierno, la condenación para siempre. Por eso, entonces, eso no es amor. Decirle a un joven, mira, si da lo mismo. Tú puedes tener relaciones antes del matrimonio. Tú puedes tener relaciones con un hombre, con una mujer, con un perro, con un gato, con 10 personas al mismo tiempo, con todas las locuras que se están enseñando hoy día en los colegios. Y uno se queda callado, ¿no? Se hace cómplice de eso. Vamos a tener que dar cuenta ante Dios, hermano, de todo lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor, y el mandamiento de Dios no cambia. El Papa Juan Pablo II, antes de ser Papa en el año 1977, se fue a Pensilvania a un congreso eucarístico y dijo lo siguiente: asistimos en este momento a una época muy crítica dentro de la Iglesia. Imagínense, 1977, ¿cómo será ahora? Estamos ante la batalla entre una iglesia y una anti-iglesia, dijo él, entre un evangelio y un anti-evangelio. Qué terrible lo que está pasando, hermanos. Uno ve que esto es una realidad hoy. Una cantidad inmensa de obispos en el mundo, especialmente en Alemania, están diciendo que ahora hay que vivir la fe de otra manera. No como la enseña Cristo, la Biblia, sino como la enseña el mundo. No queremos agradar a Dios, queremos agradar lo que piensa la mayoría. Y esa es la anti-iglesia que se está infiltrando en nuestra iglesia. Son obispos, son sacerdotes, son diáconos. Yo mismo puedo caer en ese error porque llama mucho la atención. Cualquiera de nosotros se puede enternecer con esa realidad, ¿no? En este sínodo de la sinodalidad que se está manipulando hoy en día para imponer estas ideologías, está ocurriendo eso. Ha ocurrido esta semana un grupo de jóvenes que se reunió en un congreso a nivel latinoamericano sobre el sínodo de la sinodalidad y reclamaron profundamente: mis amigos se fueron de la iglesia porque eran lesbianas, porque eran homosexuales, se sintieron rechazados, por eso se van de la iglesia. Y otros jóvenes decían: mis amigos se fueron de la iglesia porque los sacerdotes son unos abusadores. Y otros decían: mis amigos se fueron de la iglesia, ya no hay jóvenes en la iglesia porque no nos dejan tener una teología como nos gusta a nosotros. De hecho, ellos se dirigen a Dios Padre y Madre, cuando eso nunca lo ha enseñado Jesús.
Entonces, hermanos, mucha gente dice, sí, pobres jóvenes, la iglesia no los acepta, tenemos que aceptarlo tal como son. Pero resulta que ahí hay una mentira, hay una falacia. ¿Quién está invitado dentro de la iglesia? ¿Los pecadores pueden entrar a la iglesia? Por supuesto, para eso vino Jesús, y todos somos pecadores. Pero distinto, decía el mismo Papa Francisco, es ser pecador, reconocerse pecador y ser corrupto. Ser corrupto es otra cosa. El corrupto es el que vive en pecado y se justifica a sí mismo. Entonces, ¿quién está viviendo una situación terrible de adulterio, que no puede controlar, o sea, su sexualidad, su responsabilidad moral en ese plano? ¿Quién está viviendo una situación terrible de, por ejemplo, alcoholismo, de drogadicción, o que está en un error, está realmente metido con ideologías, teologías perversas, o que tiene un problema de homosexualismo, etcétera? ¿Puede entrar a la iglesia? Por supuesto, porque Jesús llama a todos, pero siempre nos dirá dentro de la iglesia: hijo, no peques más, conviértete, cambia de corazón, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, no como a ti te parezca que debes hacerlo, sino como Dios nos enseña en su santa palabra. Entonces, esa falacia y ese error que estamos viviendo hoy en día hay que denunciarlo, porque se quiere imponer en la Iglesia Universal lo que están viviendo en Alemania en este momento. No se crean ustedes que acá en Chile no va a pasar. Es como la pandemia, cuando la veíamos en China, después se acercaba a Europa y uno decía, ojalá no llegue a Chile. Pero esto está pasando, hermanos. Y entonces hoy queremos decir, en la novena de San José, querido patrono nuestro, San José, ayúdanos, protégenos, porque la corriente del mundo, el error que vivimos en la masa de hoy, en la cultura tan diabólica que estamos metidos, nos puede arrastrar fácilmente, a no ser que tú, San José, nos protejas. Tú que fuiste valiente, tuviste valor de asumir tu tarea, tu responsabilidad. No temas, toma a María y al niño, recibe a María como esposa. Y eso le significó grandes problemas a San José, tener que huir a Egipto, tener que defender a su hijo que lo querían matar, a la Virgen María que no tenía dónde dar a luz. Todo eso lo padeció San José por fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra meta en esta vida es obedecer al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y no hacer lo que a uno le parece según sus instintos y justificarlo todo porque la mayoría lo dice. Entonces, hermanos, cada uno es libre de tomar una decisión. A mí no me importa si usted decide mañana no venir más a la iglesia porque se enoja con el sacerdote que está diciendo esto. Porque Jesús dijo claramente, estamos en una iglesia frente a una anti-iglesia. Lo dijo por medio de San Juan Pablo II, un gran santo. Cada uno elige entonces en qué tipo de iglesia va a estar. Una falsa iglesia gobernada por el demonio con sus mentiras, o la iglesia de Jesús, de María y de José, que es fiel al magisterio, a la enseñanza de la iglesia, de la Biblia y de toda la tradición de 2000 años que tenemos. Cada uno debe tomar su decisión. Yo quisiera recomendar que hoy le entreguemos nuestra vida a San José, para que Él se haga cargo de nosotros, nos tome de la mano y nos ayude a ser fieles, porque la situación que estamos comenzando a vivir se va a poner cada vez más difícil y sin la ayuda de lo alto muy fácilmente vamos a sucumbir. Que Dios nos proteja y San Miguel Arcángel nos ayude a dar este combate que se da en un nivel espiritual más que en un ambiente de lo visible, digamos. Y primero esto se da en la lucha de lo espiritual. Por eso la oración, como dice la Cuaresma, es la fundamental. Más penitencia, mortificación, unirnos a Cristo en la cruz y buenas obras, caridad, amor, pero no un amor caótico, no un amor que va contra la verdad y la enseñanza de Dios. Así sea. Amén.